All right. How What's are you? up, baby? Haven't seen you in a week. Ay, that's not true. That's not accurate. ¿Verdad? ¿Qué onda? Como que qué pex. No, and a week here at this bueno, location, right? It's like At the program. At the program, we come back okay. every True. every Eso week. sí. You know, we're here. You know, and it's kind of it's like you get different. It's like another persona of Atmosphere. Monica. Yeah. We are different up here. Yeah, aquí como That que makes eres it fun. como que eres un poquito Como que soy más, otra. como que te pones más sexy. Ay, mira. Oh my Ay. gosh. A ver, córtenle. No. Y la se pone como tigresa así. No. A ver, córtenle. No, Ahora es viene, cierto. ahora se puso el pelo como Amanda Miguel. Y Sí, no, es que hay que cambiar de estilo de vez en cuando. Híjole. ¿Verdad? Sí. Bueno, pues ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Nosotros aquí estamos muy contentos porque, ¿qué crees? What happened? Este es nuestro episodio número 10. El 10. Wow. ¡Wow! All right. Celebrating 10 episodes. Celebrating. A ver, avienten los globitos, algo Sí, así como que algo, balloons, a let's ver qué celebrate. Tenemos que tener si le tenido pueden la poner champaña aquí o ahí, si algo. le pueden poner ahí algo o qué, Quería empezar diciéndoles muchas gracias por estarnos visitando aquí en este programa. El día de hoy vamos a estar hablando de home buying process. Y bueno, esto es debido a que tenemos muchísimos comentarios de personas que quieren saber más detalles de cómo comprar su casa, más detalles de los programas. Hemos estado hablando de los programas de financiamiento por las últimas semanas. Y bueno, pues vamos a darle un programa más. Vamos a darle. Okay, all right. So let's get it going. Let's get it going. So, All right, what do we have going on today? ¿Qué tenemos, chicos? Let's get going. Let's get going. Okay, yeah, there you go. So this is house, Monica, that we're rehabbing. ¿Dónde está? It's a project in Coachella. You know, there's a lot of stuff happening in Coachella, and I was actually very surprised with the technology there. You know, I was like, cuando fui para allá the first time, dije, no, pues aquí Coachella es un ranchito, you know, like no hay tanto movimiento, and no. You know that we connected the water and electricity, and that they actually got it come with a digital pistol, y lo tienen que activar así, y están bien al tiro con la llegan tecnología. Y con la pistolita le hacen pum y ya está, ya hay agua. Le prenden el agua así nomás. Y lo hacen con la pistolita otra vez pum y ya hay luz. Same exact thing, le hacen así con la luz y órale, presta para la orquesta. What do you think? That's fun. So, very, very cool, the systems that they have over there. The city is like, we got permits, and they do every inspection. We request the inspection in the morning, and they go and do the inspection like 1 or 2 hours later, Monica. So the dream inspections. Bien rápido, dream inspection. So, but what happens in Coachella now is that there's a lot of events. No, I think creo que sí, la gente dice que los estos, you know, Danny was telling me que hay muchos events, ¿cómo se llama? Conciertos, Pues allá, ¿cómo se llama reventones. que hacen en Coachella? ¿Verdad? Sí, los raves que hacen allá de 3 días de country, más o menos. The music festivals y okay, so anyway, me llamó una señora y dice, oiga, me gusta la casita, quiero hacer Airbnb con esa casa, rentarla ahí en Coachella y todo ese rollo. So anyone that is looking for the area of Coachella, esa casa va a quedar bien hermosa, Mónica. Excelente. Yeah. Y estos días has estado bien ocupados, ¿verdad? Porque there you go. Ahí está el Coachella Festival. Okay. There you go. Valley That's Music what happens and right there. Arts Festival. So There alguien you que go. quiera, la casita está bien barata esa casa. This is another property, another project that we have going on in the city of Gardena. Y ahorita tienes so much going on, right? Tienes muchísimas propiedades. Sí, ahorita los investors que tengo se pusieron las pilas a comprar casas, Mónica, y han comprado ya, creo que ya llevamos como unas 13 inversiones que me van a dar los listings. Así es. Qué bueno que esta gente me ayuda. Y luego también tenemos ahorita, next slide ahí, guys, estamos ahorita trabajando esta es nuestra casa en la ciudad de Downey. Tenemos ya un poquito más de un año, como cerca del año y medio en construcción. Pues por ahí la llevamos. Well, this is your project, right? Like este es el proyecto que tú estás
Yes, haciendo, ahí this estoy is your own every project, day. you're there, echándole ganas, Correteando a los trabajándolo ahí, trabajadores. correteándolos dándoles en friega para que se pongan al tiro Sí, y todo ya eso, para ¿verdad? movernos pronto, ¿verdad? Pero ahí estamos, es en la ciudad de Downey, es un proyecto bastante trabajoso, la propiedad tiene muchísimo detalle, son alrededor de 5,500 pies ya con patios y garage. Así que es bastante trabajo y la gente It's a lot of work. muy seguido me preguntan, what would you do? Would you like to, what do you think is good, building or just buying a new home? And I think we check before building, we double check, triple check properties around. So building definitely is going to give you the opportunity to do the house exactly the way you want it. Pero ¿verdad? Si no quieren hacer todo trabajar, ¿verdad? Entonces, es una friega. Eso es como diría mi mamá. opción de cada uno, pero sí es muchísimo trabajo, así que piénsenlo dos veces. It's a lot of work, yeah. Así es. 2 years of work right there. 2 years of work. It's gonna be worth it. Yeah, definitely. Okay, y vámonos con el seminario, ¿o no? A ver, te toca a ti. Bueno, There you pues go. ahí tenemos un seminario con NAREP, como ustedes saben y les he comentado un par de veces. El año pasado, 2019, fui presidenta para esta asociación, non-profit organization NAREP. The president. Yeah, I was president in 2019. So this is our first event of the year in 2020. What we do is educational events for our real estate community. Y todos son welcome. Este evento está muy padre porque está highlighting the accomplishment of women. ¿Te puedo preguntar algo? Is this open to the public, the regular public? Yes, it is. Porque la gente me pregunta, oiga, so anyone can go. Anyone can go. All right, the price for someone who's not a member is $59. And if you want to become a member, you just pay $49. And we have 4 educational events. You can come in at member price for the rest of the year. Y también algunos de los eventos son gratuitos, ¿verdad? Y el evento se llama Latinitude porque es latinas que tienen... Que son chingonas, ¿verdad? Actitud. Correcto. Este evento es nuestro segundo evento de Latinitude. El año pasado tuvimos uno súper exitoso. Lo hicimos en el City Club en Downtown Los Ángeles y estuvo llenísimo. Bastante gente. La gente estaba parada escuchando porque lo que hacemos, Eloy, es traemos a mujeres exitosas que van a compartir sus historias y están siendo de inspiración en la comunidad. Para empezar el año, creo que esto es algo muy padre porque pues nos inspira, nos motiva a tener un excelente año y nos da claridad y perspectiva en nuestras metas. I think it's a great event for... who do you think? Yo te voy a hacer una de las preguntas para que... who do you think that would benefit for coming to this event? Okay. Men and women benefit for this event. Porque so if the guys go, do they have to wear heels or no? Yes. No te kidding. Well, you know what? El año que entra vamos a poner ese requerimiento. Danny asked me that. If I want to go, ¿Sí, do I have to wear heels? Like, no, Danny, eso no. A ver, espérate, Danny, no, tranquilo. No, pero sí sería muy bueno. Entonces, si están interesados en ese evento, me pueden mandar un inbox. Les puedo mandar, si se meten a mi profile, Mónica Villamil, pueden encontrar también ahí el link a Eventbrite y se pueden registrar, febrero 12. All right. Okay, so let's go back to the first-time home buyer seminar. If we can put that back, there you go. So, quick reminder, porque me ha estado preguntando la gente, when is the next seminar? So I just want to send a quick reminder para todos. Vengan al first-time home buyer seminar. Ahorita ya los estoy haciendo en Spanglish. So también para que la gente venga. This time lo vamos a hacer en la oficina, so la dirección ahí está un poquito mal, es not in Paramount. Por favor, Chicos, marketing department, a veces el marketing department se equivoca, les pido una gran disculpa, por favor perdónenlo, es humano él, entiéndanlo, but it's gonna be in the city of Bellflower, on Bellflower Boulevard. And anybody that knows Calaveras, we're right next to Calaveras. Y también les quiero invitar a ustedes que si un día van para allá a Calaveras,
échenme una llamadita para echarnos un trago ahí next door. Una mangoneada, por favor. y vienen a visitar la oficina, también se las enseño. All right, so if anybody comes to Downtown Bellflower, hey, está creciendo mucho, Mónica, Oye, Downtown estoy Bellflower. muy excited porque lo que va a pasar en Bellflower, ¿ya les platicaste aquí? No, fíjate que me acaban de nuevas. decir el día de hoy, Mónica, that there's 4 new restaurants coming to Downtown Bellflower. Imagine. There's actually an empty lot like right on the strip. Lo van a hacer 3-level, Mónica, y van a poner 3 barras, pero the good quality. Lock and Key is coming to Bellflower también. So ya no me ha dicho nada el dueño, pero ya me soltó la sopa a la ciudad. So. Así que tenemos información de última de hora. última hora, right? Like we got news before the news. Así que sí. Nadie lo sabe, supuestamente es un secreto. Es surprise, pero no le van a decir a nadie. No le digan a nadie porque but if you guys want to come and check out Downtown Bellflower, ahí estamos nosotros. Vengan, hay muchas cosas, muchas actividades que están pasando aquí en the city of Bellflower. And I'm really happy, Mónica. I'm really happy too. Very, very happy, very excited. Lo que me gusta es que ya llegas más tarde porque te vas a cotorrear ahí a las barras. No, lo que pasa, mira, tú me culpas a mí, pero lo que pasa es de que la gente me invita, entonces a veces se me hace feo decirles que no. ¿Sí? No, pues pobrecito, qué sacrificado, muy sacrificado. Clients, potential clients, a veces business partners, tú sabes, es cuestión del negocio. ¿Le creemos? Yo lo hago más que todo sí, mira, Dani dice por que negocio. Sí te mira, Dani, vas a ver, Dani, ¿eh? He knows, Dani knows. It's a strictly business, right, Dani? Sí, Dani, super business, 100%, Puro ¿comprobado? Negocio, ¿viste? Bueno. El Dani luego lo lleva y dice, hey, all you guys talk is business. I go, dude, but this is a business meeting. He gets bored. Yeah. Dice, aquí nos vamos a empezar el party. No, Dani. ¿Qué pasó? Te mando a cuidarlo. Ok, entonces vamos a seguir pues con lo siguiente y tenemos raffle. Échale, a ver raffle qué tenemos. time. Lo que sigue, vámonos. Yo La estoy bien rifa, excited échale. de este A ver, ahí raffle. viene If you guys don't participate- Brenda. Hey, Brendita, si nadie participa, nosotros lo queremos, ¿eh? All right, a ver, dale, échale. Dale. ¿Qué tenemos el día de hoy, Brendita? Hi guys. So today's question is, well, if they listen to the live, I'm going to give them a little hint first. If they listen to the whole live, you guys are going to get the answer in the live. So whoever's paying attention, just answer the question. So the question is, how long does it take to purchase a home? What is just a standard purchase? Because there's going to be a lot of different answers. So how long does the purchase take? So you want to know how many El days? proceso. How many days? Yeah. How many days? How long does it take? From but the- a standard buy. A standard buy. From the time they enter into escrow to the time To that the time they close. they close the deal. Sí. Okay. Si todo sale smooth, perfectly, no complications. So, si trabajan con profesionales, Yes. si trabajan con profesionales como nosotros, ¿cuál es el tiempo estándar that it takes to close a transaction from the day that we open escrow to the day that we close? Wow. Y the gift that you guys are gonna receive is really nice. It's an apron set for his and her. So Ándale, ese está bonito, Mr. ¿eh? Right and Mrs. Always Right. That's why I love Oh, them. wow. Mrs. Always Right. So right for Valentine's Day, so you guys can cook together le on gustó a Eloy. Valentine's night, ¿no? No me gustó esa idea. Se quedó bien agüitado. I like it. I Monica love loves it. I love it. So, come on, you guys. Answer the question. Let's answer. Let's start commenting. A ver quién se lo gana. And then we'll give you guys a response later on tonight. Yes, I can wait. All right, okay. Participen. All right. Y tenemos gente que ha estado participando, Bastante Sí, gente que ahora ha sí estado estamos mandando regalos. participante. Hemos Hoy estado se nos mandando olvidó regalos. decir, Brenda, No, es Amazon. Oh, Amazon Prime. Amazon Prime, so todo lo que tienen que hacer, nos dan su dirección y guess what? Se los mandamos a su doorstep. Ok, aquí ya queremos darle gracias aquí a Marketing Department Mr. Duncan. y a
Todos aquí, todos los de programming, se pusieron las pilas y de voladita le cambiaron la fecha ahí al... Le pusieron un parchezote. Pusieron un parche ahí que no se mira, pero... Casi no se ve el parche. No, it's a highlight, Mónica, it's a highlight. Okay, perdón. They highlighted it para que se mire mejor. Yeah, es part of the design. Es el diseño, es fashionista. Fashionable. Ahora es un fashionable mistake. Ándale, exacto, there you go. There you go. Échale. Vámonos pues con el ustedes se la llevan con interest puro rate. cotorreo aquí, mira. All right, so interest rate, mira, los rates siguen bajando, Mónica, ¿puedes creerlo? Esto sí no te lo pude creer. Wow, si la gente no se No pone lo las podía pilas a creer. comprar y ya no sé qué voy a hacer. Ni modo, el Ni que modo, se quedó, tiene se que el quedó. que se quedó sin casa, se quedó sin casa. Así que a ponerse las pilas, a comprar, it's time to buy. Tenemos los rates ahorita. Ayer hicimos quoted one client, FHA, 3.1%. Can you believe that? ¿Tú puedes creer eso? Que 3.1%. Me dijiste la semana pasada que a un punto bajó a 2 puntos. Bueno, lo pueden agarrar abajo del 3% si compran Un poquito el rate. Okay. Pero a lo que está, lo que llaman a... ¿Cómo se llama? A par, es 3.1%, que en realidad no habíamos mirado Increíble. esos rates Yo no lo había visto. Hay que considerar a lo mejor refinanciar también, Eloy. So, ahorita, eso es la otra cosa. La gente que ya son dueños de casa, excellent time to refinance, pull out money, pagar la deuda que tienen con ese dinero, sacar una feriecita, pagar toda la deuda, les baja el pago de toda su deuda completa. Así es. So, hacen lo que se llama una consideración. Consolidación. There you go. Consolidación. That's exactly what I wanted to say. A consolidation, Mónica. There Así you go. es. There you go. There you go. Y también la otra cosa es de que pueden comprar propiedades. If they pull out some of that money, they can buy another house, make another investment. La gente que a veces quiere abrir un negocito, they can pull out some money, abrir un negocito también. There's many ideas. Many ideas, many things that could be done. Y ahorita estoy refinanciando también una de las casas. No sé si te comenté, Mónica. Si no me regañas. Excuse me. Pero bueno, mira, para que no me regañes, te lo comento hay que aquí ahorita. meternos en problemas Te lo ahorita. comento ahorita aquí en el programa. Y saliendo las Sí, nalgadas. porque en el programa eres más buena gente. Míralo que listo saliste ahora. O sea que vas a estar breaking the news en los programas de ahora en adelante. A ver, sí, se me va a quitar la buena onda en los programas. Innovative news. No, sí sabía. No, ya te había platicado. Ya habíamos no. platicado, no se crean eso, ¿eh? Eso no es así. No, pero fíjate que estoy bien contento, ¿sabes por qué? Le voy a sacar $200,000 a una de las propiedades. ¿Cuánto crees que va a subir el pago? No sé, ¿cuánto? Sí, $500. $500. Eso está increíble. Sacas $500 de una de las propiedades que tienen bastante equity. $200,000 en una de las propiedades Y solo sube y 500. solamente me está subiendo $500 Está increíble. al mes. Está increíble. Y lo digo yo personalmente en una de mis propias propiedades, de mis propios refinanciamientos. Está rete complicado todo lo de No, las finanzas. déjalo complicado. Yo lo digo yo personalmente porque y quiero que la gente se motive, que vea. O sea, yo no le digo a la gente hagan algo que yo no hago, Que tú no sino harías, que así es. hagan algo que yo estoy haciendo ahorita, que es una Ese es el mejor momento para ser un poquito agresivo en sus inversiones. It's a great time to move No your para money gastar, around. pero para hacer inversiones. Move your money around. Move your money. Yeah, Okay. there you go. Bien, pues vamos a brincar a nuestro topic del día de hoy, the home buying process. And I know I was talking to Eloy, home buying process, y dijo Eloy, you know what? I could talk over 20 hours about how to buy a house and the process y todo eso. So, tenemos un súper experto y me encanta porque esta es tu pasión, estar educando a la gente de cómo conseguir su sueño americano. Así que, ¿qué tenemos el día de hoy, Eloy? ¿Qué nos quieres platicar? Mira, la primera cosa que I think is really, really, really important, and we were getting a lot of text messages and I'm sorry, messenger. How do you guys call those PMs? DMs. There you go. So we were getting a lot of Direct those things. messages. Direct messages, being sent over to us, and nos estaban preguntando la gente, Mónica. Okay, it's good. You guys talk about the programs, todo lo que podemos hacer, down payment assistance, 0% down payment, 100%, zero closing costs, getting the money here, getting the money there. But
we need to know more about the whole process. Cómo trabaja. Makes sense. Entonces esa es la razón por la cual dijimos, ok, vamos a hablarles un poquito de cómo está el rollo aquí. Así es. And we're going to go ahead and, let's get started. Okay, so ¿cuál es el primer paso? I want to be a home buyer. ¿Verdad? Quiero comprar mi casa, es mi primera vez. ¿Qué necesito hacer? ¿Tú cuál crees que es el primer paso, Mónica? Pues ahí ya se los estamos... There you go, ahí está, mira. Si ponen atención, ahí está la respuesta. Se tienen que precalificar porque no pueden, mucha gente dice, a ver, mándame casas, yo quiero comprar aquí en la ciudad de Norwalk, ¿verdad? Mándenme casas. ¿Y de cuánto le mandamos casa? Pues a ver cuál me gusta. No. Primero tenemos que saber para cuánto califican, hay que prepararnos. Yo creo que la primera cosa que las familias deben que entender es la siguiente. When it comes to purchasing a house, it's different from renting a house. Muchas veces cuando la gente está buscando un rental, so what they do is they go and they drive around the area, se meten por las calles, they go into the cities que ellos les gustaría comprar, Mónica, and then once they find something that they like, le hablan ahí al número, le dicen a la gente, oiga, I would like to buy this house. ¿Me puede ayudar? Can I get pre-approved? And then, if they don't qualify for that house, then they got to go and they got to get pre-approved again for that rental. Wow. Right? And then they repeat the process until they find something they like or until they actually get pre-approved for that specific rental. So tienen que repetir el proceso hasta que encuentren la casa. Hasta que encuentren la casa correcta. Correcto. When you're purchasing a house, the reason why you want to get pre-approved es porque el pre-approval que nosotros les damos es bueno por 3 meses. Excellent. It's going to be good for 90 days. Y una vez que ustedes encuentran una casa that qualifies within the price and payment that you want, ya no tienes que volver a precalificarte. So se les da una carta, una pre-approval letter, y esa carta indica para cuánto califican. Para cuánto califican, cuánto le queda el pago, cuánto va a ser el down payment, what kind of program they qualify for. And then we're going to go out there and we're going to start showing them properties. Yes. La ventaja que hay con nosotros, Mónica, es that we have a very upgraded system, que es el sistema más upgraded de todo el mundo, y ningún otro lugar tiene el sistema que tenemos aquí en Estados Unidos, Mónica. Así es. Este sistema les manda a ellos propiedades that already fit the description of what they want. And at the moment that there's a new property on the market, guess what happens? They receive it. Si ahorita hay un nuevo listing y lo acaban de meter en el sistema, guess what is going to happen? Les indica a ellos. En ese momento que ellos lo meten al sistema, if it's something that is within the criteria of what you want, póintelas, te llega ahí. Excelente. On the instant of a second. Excelente. Ahorita las computadoras ya son bien rápidos, la internet se maneja así. Quiere decir que tiene la habilidad de poner una oferta más pronto que antes, ¿verdad? Si los metemos al sistema. Por eso es que necesitan trabajar con un profesional. Mucha gente dice, no quiero el commitment con nadie, ¿verdad? Yo voy a buscar Yo quiero encontrar la casa por mi cuenta. No hay nada de malo. Lo único es de que sí les va a tomar mucho más tiempo. Y a veces es la razón por la cual, mira, a veces me habla mucha gente, me dice, Eloy, I've been working with, another company, another person, it's been already 3, 4, 5, 6 months, no me encuentran nada. No me encuentran casa, ¿verdad? Entonces, para nosotros es bien importante give them the education about the market, right? Take them out to see houses que are going to be within the description of what they want and what they could afford. Yeah. Esa es una cosa. La otra cosa también, Mónica, es lo siguiente. En el área donde nosotros vendemos casas, una de las cosas que le voy a decir a los compradores, y no es por echarle crema a los tacos, Mónica, I don't want it, no me gusta echarle, me gusta más la salsa que la crema, pero la cuestión es la siguiente, it's not what you know, it's who you know. ¿Sí me entiendes? Sí, supo a crema a los tacos. No. Mira, yesterday we had this buyer, and we've been following this property for a little over 30 days. Property was already in escrow, right? And la señora dice, es que yo quiero esta casa. And so Brenda was helping us with the negotiation, and then, we looked into the MLS, look at the offer, and I go, I know this guy. So le hablo a Luis, y le digo, hey Luis, ¿qué onda? Dice, ¿qué pasó, Eloy? Le digo, it's me, this is my offer. He's like, oh, really? Yeah. He was like, okay,
I'm going to talk to the sellers, and and I'm going to let them know that it's you, and you already got the buyer pre-approved, and today, we're most likely going to be going into escrow. Y la realidad es que los sellers want to see a solid buyer. No quieren entrar con un cliente que no saben si a la mitad del proceso, ¿verdad? Algo va a pasar, they're gonna get cold feet. Y todos tus clientes, porque tú los preparas y los educas también desde el principio, los hace automáticamente un solid buyer. A strong Entonces, buyer, yeah. Todos los agentes en el área lo saben y es verdad. I've seen it dozens of times donde tú mandas ofertas y si conoces a la gente del otro lado, es almost a done deal. Y es más que todo porque saben que we're assuring them that the seller is going to get their money and then also that the agent is going to get paid. Absolutely. Yeah, It's a win-win for everyone. It's a win-win for everybody, exactly. So that's pretty much, let's go to the next slide. A ver, Brenda. We'll wait for the questions towards the end. Okay. When we have that moment for the questions, because we only have I only have 20 minutes, and I have to go through all these slides, and there's a few of them. Okay. So making an offer, Okay. right? So qué es lo que pasa después? Okay, ya están pre-qualified. ya te precalificamos. We started looking for homes. We find a house that you truly like. We make contact with the other end. Ahora, ahí te va. Aquí es donde yo le digo a la gente, this is very, very, very important. If you guys are listening to this is the question. Mónica, si alguien te demanda a ti, el día de hoy, alguien te mete una demanda, ¿ok? ¿Tú vas a ir a contratar al attorney de la persona que te está demandando? Absolutely not. ¿Para qué? No. Voy a ir a buscar un profesional que me pueda a mí ayudar. Que te pueda dar la representación. Uno mejor que te dé la representación correcta. Correcto. Okay, so here's where it comes. There's a lot of times that clients, the buyers, they get pre-approved, they want to go through the listing agent. You need to understand one thing. El listing agent ya está buscando el mejor interés para el seller. Not for the buyer. So you got to look for someone that understands how to work with buyers so they can give you the right representation. Correcto. Que te representen de la forma correcta. Así y es. ahí es donde nosotros, RE/MAX Innovative Team, this is where we come in. Porque los agentes que tengo yo ya los tengo en mi equipo. They're already been with me for a little over 5 years, so they have the knowledge, they know what it takes to get their offers accepted. ¿Sí me entiendes? Entonces ya ahí toma, si miras dice Realtor submits offer, so ahí es donde nosotros entramos, sometimos la oferta, pero lo más importante de esto es la negociación, Mónica. Es the negotiation. Asegurarnos de que revisamos todos los términos y que no se queda nada fuera. Exactly. Nada de lo que es importante para el comprador, que no se quede nada fuera. And then also if there's anything on the favor of the buyer that we can utilize to negotiate that contract on favor of a buyer. ¿Sí me entiendes? So there's too many pieces. It's not just about, hey, me gusta la casa, qué bonita, vámonos. No, there's too many things into place. So vámonos con el siguiente slide, por favor. Hay que darle aquí a mi camarada un cafecito o algo para que se pongan al tiro y despierten, por favor. I'm just messing with that. Okay. All right, so contract, So you write out the offer, submit the offer. At this point, we negotiated an agreement and they accept the offer. Wow. So once the offer gets accepted, Monica, then we get what is called a fully executed contract. Yes. Fully executed contract basically means que cada persona que está dentro del party, in this case, el seller y el buyer, que cada quien va a firmar el contrato. They're going to fully execute the contract. Quiere decir que todos van a firmar ese contrato, and then guess what happens? Bueno, se abre escrow. Exacto. Si has estado haciendo tu tarea, qué bueno, me da gusto. You're a great student. Hemos estado en esto por tantos años, ya, del derecho al revés. Ajá. Abrimos escrow. Se abre escrow, Mónica, y una vez que se abre escrow, what do we have to do? Pues se manda el depósito a escrow. Earnest money deposit. Oye, Mónica, ¿te acuerdas anteriormente cuando I don't know if you remember, you will remember these days, but you remember back in the days we used to deliver a physical check Yes. to the escrow, o había gente que decía, bueno, yo tengo el dinero debajo del colchón, I'm going to go ahead and go and buy a cashier's check, Oh, or sí. people would go and buy
¿cómo se llaman los esos money orders? Money orders or Money orders. They'll bring the checks. actual money order, you know, because escrow doesn't take actual cash Bueno, anymore. antes en la oficina teníamos un trust para los cheques. También, yeah. Bueno, todavía lo tenemos, pero ya no se usa. But that's more like at the beginning of the. Sí, Yeah. hace mucho tiempo. Ahora ya todo es Ahora ya nada más. paperless. No, ahora ya te metes al teléfono. Pi, 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 pi. El wire de volada. El wire, mandas la feria por ahí and No, that deal. y antes los wires se tomaban tiempo también. Los wires llegan en cuestión de minutos ahora. Right. So vamos a entregar lo que se llama un EMD o un Earnest Money Deposit. Correcto. Eso lo que significa es que es un depósito de buena fe. Donde quiere decir que el buyer le está diciendo al seller, here is, you know, my earnest money deposit, Yes. right? And I want to, you know, secure this property, and then we're going to start the process of the loan. Yeah, es el From commitment. here on, te va a tomar aproximadamente ¿cuántos días crees, Mónica? Unas 3 semanas. 30 days. 30 So it's going to take you approximately, it's going to be Well, the 30 normal days. The process. normal process is 30 days. When you're working with us, you know, sometimes we can do it in, 21 to 25 days. Es que es lo que yo he visto, sorry. Pero Yeah, el normal no. process es 30 days. Yo sé que nosotros somos expertos en lo que hacemos rapiditos. y hacemos más Liquiditas. rápido, ¿verdad? Pero si es un programa de asistencia de down payment, sí te toma un 30 poquitito días. más, unos 30 días. Yeah. But we will pretty much get it Done. get it all done, ¿verdad? And then at this moment, the buyer is going to get together with the lender, y el lender va a revisar otra vez toda la documentación, is going to fill out the application, and is going to get ready for submission of the loan. Y ahí es donde empieza el file. Exactamente donde se empieza el file. Y de aquí pues viene ya el lender, es donde va a entrar, va a conectar They dentro take del over proceso. the Y process. te voy a dejar que tú expliques esto, Mónica, porque tú empezaste en el negocio siendo prestamista y después te me hiciste inversionista y ya no me quisiste ayudar con los préstamos. Pero tú sabes el proceso. Sí, así es. Bueno, over the years ha cambiado bastante, pero los lenders, a este punto, ellos van a tomar control de la transacción. So they order escrow fees for the loan disclosing, and they're going to send you the disclosures so the buyer can sign them. And then they order the appraisal. El appraisal es muy importante porque es un reporte que hacen sobre la propiedad y ellos ahí van a determinar el valor de la propiedad. Esto es en base a las comparables del área, lo que se ha vendido en los últimos 30 días y así es como ellos determinan cuál es el value. And you know what I like, Mónica, is that protects the buyer Overpaying. for the buyer overpaying for property. more than what the property is actually worth. Yes, absolutely. So that's a protection right Y there. es para protección para el banco porque ellos no van a hacer lend más de lo que vale la propiedad. Sí, el banco nunca te va a prestar más de lo que vale la property. Y la otra cosa también, Mónica, es de que, mira, ya los lenders ya usan e-signing. Quiere decir que ya está todo computarizado, te llega directamente a tu celular, el comprador se mete ahí, revisa Y de volada, todo, vámonos. firma y vámonos. ¿Te acuerdas antes cómo era un paquetón así que tenías que llenar con el cliente Antes y no luego, podía uno oh my hacer God. nada, teníamos uno que correr a veces hasta al break del cliente que firmara ahí en su trabajo rápido porque tenemos que mandar disclosures ahora y No, y hay que eran estar como firmando. ¿cuántas formas eran? Pues eran sus buenos Un paquetotes. paquetote así. como de 50 y luego o para más, el ¿no? closing otro paquetote, así No, que el closing, bueno, el esto de closing online nos ha ayudado bastante. Yeah, el closing nowadays you still have to, physically sign it with the client. Pero Ahí al sí menos no. el proceso es más smooth y nos ayuda Yeah. ahora todo lo que ha estado online. Yeah. Entonces tenemos ahora la compañía de escrow, Mónica. ¿Qué se va a encargar de hacer la compañía de escrow una vez que estamos ahí en el escrow process? So escrow es generalmente una compañía neutral que se va a encargar de tener el dinero, ya sea si entra del buyer, del seller. Ellos no son biased ni con uno ni con el otro, ¿verdad? So ellos van a hacer un title So search. it's a neutral party. Es a neutral party. Okay. ¿Ya? So ellos van a hacer un title search, ¿verdad? Van a proveer un paquete, se van a asegurar de que el deed se haga record de la manera correcta y la persona es la correcta, porque hay muchos Juan Pérez, o se tienen que asegurar de que, ¿verdad? Ese título quede correctamente recorded y no haya ningún problema en el futuro. They're going to give you also an escrow package, which is basically a copy of the initial agreement que se hizo between the agents. And, just to verify and double check all the information. Y se tiene que volver a firmar otra vez. Bueno, And then they get the prelim and the title report.
Sí, otra cosa es de que checan la propiedad, ¿verdad? De que no tenga liens contra la propiedad. Eso es en este proceso de escrow y title están conectados, ¿verdad? Y es lo que van a hacer también. Van a buscar que la propiedad esté free de cualquier... Free and clear de cualquier lien. Encumbrance, cualquier tipo de cosas, nubes que tenga ahí, todo. Y si sí las hay veces que sí las hay, Si sí las hay, entonces ellos se hacen en ese momento, ellos lo hacen clear y la propiedad se tiene que entregar libre de cualquier. Esa es una de las preguntas que a veces tienen los compradores, Mónica. Hey, ¿qué pasa si el seller debe dinero? Is it going to be transferred to me? Am I going to be responsible for that? ¿A quién le van a echar el muerto? A la title company si ellos no se pusieron las pilas, porque la title se les paga a ellos un premium y uno de sus trabajos es asegurarse que la propiedad se transfiera clear para el nuevo dueño. So number one, title is going to make sure that the title is clear when you get it and that there is not going to be ni que te van a aventar ninguna deuda, ningún muerto más adelante. But if it was to happen, it's an insurance. Correcto. So ellos te van a cubrir de que no se venga nadie sobre de ti. So vamos a decir que si, por ejemplo, están poniendo un lien que no se reportó, Eloy, y meses, un año después o 2 años después quieren refinanciar y de repente hay un lien y dice el nuevo dueño, oye, esto no es mío, esto, ¿de quién es esto? Y después de hacer una investigación se dan cuenta que era del previous owner. Entonces, ¿qué belonged sucede? to someone else. ¿Qué So then at sucede en that ese point, caso? that's when you call title, and title is either going to clear it, is either going to contact the other seller is going to be responsible for that, or because they insure the title, they're going to have to pay it out of pocket. Out of pocket. So ellos lo Entonces, van a tener que cubrir con su propia feria. Eso está muy padre, porque definitivamente ustedes tienen la seguridad de que la propiedad que ustedes están tomando no va a haber problemas y si los hay, está asegurado de ese tipo de problemas. And we also sit down with them and go over everything in case they Right. don't understand some of the the verbiage. Muy bien. And it's our job to make sure that the buyer understands, everything that is happening with the property. And then at the same time, the buyer is going to have their due diligences, right? Like there's going to be things that they're going to be responsible to do. Así es. Cosas que nosotros les recomendamos a ellos que hagan. Mónica, what are some of the things que recomendamos que haga el cliente? Definitivamente todas sus inspecciones, el cliente es responsable de hacerlas, ¿verdad? Una de las inspecciones es la home inspection, ¿verdad? La termite inspection, también el appraisal, ellos, o sea, es parte de la transacción, ¿verdad? Pero el cliente tiene que pagar el appraisal. And there's more ¿cómo se llama? More inspections that are optional for them. Como si van a la ciudad y quieren investigar de que esté libre de cualquier, digamos, de que no la hayan hecho red tag la ciudad por alguna violation, you guys can do that too. Or if they have illegal additions, if the work that was done on the property was done within permits. Que el square feet hace match a lo que ellos ven, a lo que está escrito por medio de la ciudad. Todo eso lo pueden hacer y de hecho es recomendable y eso es parte de su due diligence del comprador. And then at the same time the seller is going to fill out a package donde les va a dar a ellos toda la información que el seller tiene personalmente que él sabe de la propiedad. And those are called the seller disclosures. Yes. Donde él básicamente les tiene que soltar la sopa de todo lo que él sabe about the property. Que algún malfunction en la propiedad, si algo no está funcional, si está quebrado un sprinkler, todo eso, también el seller es responsable de indicarle al comprador esos detalles. All right, and then once they're okay with everything, then we continue moving forward with the process. Yes. Se remueven las contingencias, meaning de que ya everyone is happy with all the findings and they want to move forward into the deal. Yes. So, mientras de eso, el lender sigue con su rollito acá, con la computadora y mandando papeleo, and Sí. what happens then? Pues de ahí entonces que se aprueba el préstamo, ¿verdad? Estamos trabajando en el Homeowners Insurance, o el Fire Insurance también es otra aseguranza que tiene que tener la propiedad en caso de un incendio, so ese es otro tipo de aseguranza que en el proceso lo estamos trabajando. Y en ese proceso del contingency, si encuentran algo que esté mal con la propiedad, mientras estén dentro del proceso o de los días de contingency, usualmente son 17 en un proceso normal,
tienen la oportunidad de negociar algún tipo de reparación que se tenga que hacer con la propiedad, que si el techo está en muy malas condiciones, pero claro que cuando vimos la casa nos pusimos bien excited y no alcanzábamos a ver que liqueaba aquí o allá, pero para eso son buenas las inspecciones, ¿verdad? Porque entonces nos damos cuenta de lo que está mal y ese proceso nos permite negociar ese tipo de repairs. Lo que yo le digo siempre a los compradores, this is your time to find out whether or not you want to jump into the pool y si vas a brincarle al pool, how cold the water is going to be. Yes. O si va a estar warm. I like the analogy. You like that? Yes, Y ya de ahí entonces vámonos a seguir nadando. Sí, así es. So, este es el proceso donde si de a tiro no les conviene, está hay cosas que definitivamente doesn't make sense, ¿verdad? Y the seller didn't really want to negotiate with that and they didn't come to an agreement. Entonces, en este proceso, pueden cancelar ahí Or pueden they can continuar decide to continue with the transaction. with the transaction. So now the lender has all the paperwork and they're going to submit it to processing, right? During that time, they're going to request an appraisal to be done on the property. Yes. Right, and then based on that, we're going to see whether the property came in at value, si llegó o below value, porque a veces puede pasar eso de que, they're submitted an offer for too much, and the bank feels that the buyer is overpaying for this property y no nos va a dar el value, ¿verdad? Any repairs, you already mentioned that. If the buyer wants to negotiate any repairs, then at this point, they can also negotiate repairs that are requested by the lender. Correct. Porque a veces el lender dice, no, oye, pues esta casa está muy jodida. Yo no te voy a prestar dinero así. Sí, así es. Ellos tienen sus propios requerimientos de los cuales no se van a mover con el préstamo a menos que se hagan esas reparaciones. So they have their own regulations. Depending on the loan that you're using, those are the regulations. Correct, Monica? Correct. Okay. So dale, entonces vamos a seguir con el siguiente slide. Siguiente, son inspections and approvals. All right, inspections and approvals. So tell me more about that, Mónica. A ver, dale, te toca a ti que me cuentes un poquito ya hablamos porque de esto un poquito hoy within andas como 17 muy days. callada. No, para nada. So, within 17 days, ya hablamos de esos son los, el contingency period. Within 17 days from final acceptance, unless a different time frame was agreed. So, usually 17 days. Esas son cosas que a veces el seller decide si quiere 17 días, a veces ellos piden 10 días de contingencias, a veces piden 14 días. So, esto usualmente está indicado in the very beginning, and your agent will let you know how many days we have to get all these inspections and when we need to remove the contingency. So, within this period, you need to move, and that's the time you move to do your due diligence. So typically the contract stipulates 17 days. Majority of the sellers, they like to see something less than 17 days. Yes. La gente que nos está mirando, les quiero decir una cosa. Majority of the time we go through all these inspections, Monica, within the first week. So nos toma a nosotros hacerle todas las inspecciones al cliente within 5 to 7 days. Perfecto. Porque queremos asegurarnos de que si el cliente le va a entrar de una vez rápido, saber si sí o si no. Correcto. Esto está excelente porque les está ahorrando bastante tiempo y si algo sale mal, inmediatamente se hace address. So during the time que estamos haciendo eso, ahora el lender sigue trabajando acá. Siguen fregando Ya con la computadora. colectó todo lo que necesitaba, ya le mandó todo al banco. Así The es. processor already submitted everything to the bank, and now it's going to go to underwriting. So, ahora agarramos lo que se le llama el conditional approval. Muchas veces necesitan ciertos documentos más del buyer o del seller también para continuar con el préstamo, ¿verdad? So, a lo mejor ocupan una verification of employment, a lo mejor están atrasados un pay stub, a lo mejor ocupan un bank statement o salió alguna deuda de la que se tiene que discutir, ¿verdad? So, todas esas cosas el lender lo va a hacer address con el buyer y le va a decir, ok, para hacer clear el préstamo tienes que mandarme estos requisitos antes de poder cerrar. Entre más pronto el buyer se mueva con esos requisitos, pues más pronto podemos cerrar. So they're going to condition the file. In other words, they're going to condition the file. They said, okay, look, we're going to be willing to lend you money. We'll give you the feria, pero in order for us to give you the money, yes, you got to meet all Give these me conditions. These documents. Right? Absolutely, yes. So that's where it comes to conditioning the file right there. If they meet all the conditions, yes, then the lender is going to submit all the conditions to the underwriter, right? Y a ese punto, yeah, they're going to clear the file, yes, right? And now it's going to be clear to close. clear to close.
Ahí es donde todos estamos excited porque como que, okay, no ha cerrado, pero we are heading towards that direction. So quiere decir que ya estamos bien cerquitas para que salgan los documentos y podemos celebrar que ya va a poder cerrar su casita al cliente. Correcto. All right. Correct. And then so what happens now on the buyer, on the agent side, en el caso de nosotros que lo estamos representando como, that we're representing the buyer on our end as a realtor, right? El trabajo de nosotros es asegurarnos that, they're going to come and do a final inspection on the property. Eso se llama un final walkthrough, Mónica. Yes. Quiere decir que nos vamos a asegurar that the conditions que el comprador, porque acuérdate, aquí ya pasaron aproximadamente como unos 20 days. Sí. 25 days. So we got to make sure that the house is still in the same exact conditions. Así es. Porque a veces hay sellers que se quieren pasar de lanza. Look, you know what happened one time? This is a true story, Mónica. La señora que le estábamos comprando la casa, I'm representing the buyer in this transaction. They have some beautiful plants, unos palm trees bien bonitos y todo, like the backyard estaba bien bonita, right? So they never disclosed que se iban a llevar las plantas y los árboles. Oh my God. So guess what? We go back to the property to do the final walkthrough y la señora dice, oh my God, they took all the plants. And it was like one of the reasons why she wanted the property so much. Wow. And she was willing to pay more because of the plants. So guess what? Now we have to go back, renegotiate with the seller. Y ahí viene la seller de regreso Con todas las plantas otra vez. So rule of thumb para un seller es que todo lo que está attached to the property Remains no in the lo property. puede remover. No se puede llevar los vanities hasta las lámparas. What do you think? Porque he visto que se llevan lámparas ahí. Es como que 50-50, ¿no? No, everything that is... Tiene que quedar. So ahí es Todo lo que esté attached. donde todo, mira, hay dos cosas, ¿verdad? En real estate we call it personal property and real property. Real property es todo lo que está pegado al real estate, que es en este caso el real estate es considerado the actual house, the property, el terreno y la estructura de la propiedad. Como un mueble custom made que esté, una barra que se hizo custom made o un mueble en la sala. Everything that comes attached to the property becomes real property. Real property. Even though sometimes, es que a veces la gente dice, bueno, pero este es mío, yo lo hice, es personal. Well, if it was attached to the property, si te lo pegaron con un tornillo o lo pegaron and they screw it into the wall or they stick it into the wall o lo pegaron de cierta manera, it becomes real property. It has to stay within the property. Así es. ¿Verdad? Entonces ese es ahí para los sellers que se pongan las pilas. So en este momento, si regresamos un slide para atrás, por favor, se me adelantaron un poquito. So just want to go back to that slide. Final walkthrough, all right? So then at this point, we're going to get the final disclosures and we're also going to get the final loan documents. Yes. So ahí ya nos van a entrar los documentos, Mónica. A este punto, we're very, very close to finding... We are a few days away to getting everything settled. Si hay el resto del dinero, if you're coming in with a down payment, so majority of the time people get an EMD, which is the earnest money deposit that I explained at the beginning. ¿Cómo se llama? El depósito de buena fe. Usually it's $3,000. Okay. Right? So, si les hace falta dinero extra para poder cerrar el trato, at this point, this is when they're bringing the rest of the money. Okay. So, they're going to bring the additional funds. Así es. Right? And then from that point, ahora sí nos podemos ir a la siguiente slide. Se distribuye from toda that la point, feria. From that point, it's going to go into the next, into the distribution, right? The money comes into escrow. Escrow le deja saber a todos, hey, ya tengo la feria. Ahí está. All right, so let's get the party started. So empiezan ahí, se hace lo que se llama el funding. Funding. Quiere decir que ya está todo el dinero en escrow y le deja saber al lender, ¿sabes qué? I already have the rest of the money. Let's get the party started. Y vámonos. Y vámonos. So that's one day before closing, and then we're moving into the next slide, and guess what happens, Monica? Viene el recording time. It gets the recording time. Recording time is a day before we actually close. Funding is a day before we actually close the transaction. We close with the recording of the day that we close the transaction is called a recording. Y ahí es cuando se va a la ciudad. Si estamos haciendo negocio aquí en el área, todas las propiedades en LA
Guess where's the recording office? En Norwalk. In the city of Norwalk. So mandamos a alguien corriendo en friega from title. They go there to the Norwalk property, and they're gonna record the title to the name of the buyer. Yes. So And the that's- recorder's office. That's the final process right there. And then guess Very what exciting. happens? Then that's it. Una vez que hagamos record, that's it. We have a new homeowner. We have a new homeowner. Yay! Wow. So hay mucho, como pueden ver, hay bastante trabajo detrás de todo esto. El buyer realmente de lo único que se tiene que preocupar durante el proceso es cooperar con todos los requisitos que pide el lender y hacer todas sus inspecciones, ¿verdad? Yeah. De ahí en más, todo el trabajo es del lender y del realtor. Así que necesitan definitivamente, en todos estos pasos ocupan un profesional. No necesitan a alguien que les dé una representación muy, muy, muy profesional, ¿verdad? Que los vaya guiando en cada paso, porque o sea, en 30 días pasan muchas cosas. It's a lot of stuff, like you see, there's a lot of things Pasan happening, bastantes cosas. right? There's a lot of ¿cómo se llama? Como que los que avientan las pelotitas. You Yeah. gotta balance the balls y todo de aquí para acá, de un lado a otro. And then sometimes people get excited, a veces se enojan, se ponen tristes. So it's like, y mira, el trabajo de nosotros como real estate agents, Mónica, is not just selling a house. A veces siento que le hacemos hasta como psicólogos. No, de verdad. There's a lot of back and forth and, dealing with the clients y todo, but it's Y para el enjoyable. It's cliente something es that we muchas love to emociones, do. como dice Wendy, ¿verdad? Yeah. Porque a veces pasan cosas, ¿verdad? A veces parece que no va a pasar la transacción o a veces obstáculos pequeños, ¿verdad? Pero el buyer se nos estresa a veces un poquito más y es understandable. So ahí es donde estamos para Yeah, and we understand proveer that. ese apoyo. We understand that. El trabajo de nosotros más que todo, Mónica, es to release the stress Así from es. the buyers or the sellers, depending on what side of the transaction we're handling, and for the stress to come on us. Y asegurarnos nosotros de que todo va moviéndose en friega. Y en un estudio recientemente, uno de los estreses más grandes que hay allá afuera es moverse de casa. Así que desde anticipadamente estamos sabiendo que nuestro buyer y nuestro seller están con el estrés hasta el tope porque tienen que moverse. Tanto seller como buyer, el proceso de moverse de casa causa mucho estrés. Okay, Monica, we're running out of time, so let's take it to a few questions before we go into the raffle. Okay, Give me vamos. the questions, and we'll go into the raffle, and then we're going to close. Go ahead. Dale. Okay, so question by Isabel Carmen. ¿Cuánto tiene que ser el income al año para poder ser pre-approved? That's a vague question, but if you can... Yeah, so una de las cosas que les quiero decir, what's important there, and I think it's kind of like goes with the same process as renting a home. The first thing is like finding out where you want to buy, the price of the house that you want to buy, Yes. y dependiendo de lo que te salga más o menos el pago, you got to be making 2 times the income. So eso es más o menos. Les voy a dar un poquito un rundown. En una casa de $300,000, el pago sería de $2,000 aproximadamente. So that person would have to be making $4,000 in income monthly. Monthly. 48,000. So una persona que no tiene absolutamente nada de deuda, Mónica, lo que tuvieran que hacer es $4,000 en una casa de $300,000. Eso es basado en el pago. Sí. Va basado en lo que es el pago de la casa. Una casa de $300,000, el pago es aproximadamente Ahora con el interés 2,000. bajo, tienen oportunidad de calificar para más. No va a cambiar tanto el pago. It's a great question, but the payment is not going to drop too much, maybe $100 at the most. So still, it's kind of like the same way Around the same. to be able to get pre-approved. Alguien de $600,000, su pago sería aproximadamente $4,000 mensuales, so they would have to be making about $8,000, $8,000 más o menos al mes. Okay, and Cynthia Martinez, she has 2 questions. First question is, how can I make sure my offer is stronger than everyone else's? That's very good. That's an excellent question. So the way that you make sure that your offer is stronger than anyone else, you got to be okay with removing some of the contingencies. Okay. What does that mean? That means that you got to take more of a risk. Sí, en cualquier cosa que tú hagas, if you become a little of a risk taker, if you get the results and you gain, the results, the gratification is going to be greater. So es básicamente lo mismo. Cuando tú estás comprando una casa, si te avientas con una oferta más fuerte, más
strong, you're going to get the property. So what you want to do is you want to have the less time of the contingencies. If you have to have some contingencies, es como los compradores. La gente que compra cash, ¿sabes qué es lo que hacen ellos, Mónica? Remueven todas las contingencias. They say, you know what, I seen the house, I know exactly what I'm getting into. Worst comes to worst, if I got to fix the house, I know it's going to cost me X amount of money. So ellos avientan una oferta without contingencies, como si dijera mi mamá, a ojos cerrados. Así es. También a lo mejor meter una oferta al market value, ¿verdad? Porque luego hay compradores que nos encontramos que hoy quieren ofrecer abajo de market value. Una strong offer, and that's, how do you know what's the right price to submit an offer? That's why you have experts like us that are going to check the value, the comparables, van a mirar cuánto es el valor real de la propiedad. Porque a veces los sellers ponen la propiedad más abajo del mercado para generar mucha actividad. Correcto. ¿Verdad? Entonces, how do you know that it's a strong offer? You check the values, you check the comparables, metes tu oferta a un precio razonable, especialmente si tienes gente que estás compitiendo con ellos. ¿Sí me entiendes? Okay. What's the other question? Why do properties get removed from being listed and then appear again? Muchas veces es cuestión del seller. You know, I mean, there's sellers that are not... ¿Se cae de escrow? Sí, eso puede ser una razón. Se cayó de escrow. They went into... So it wasn't active anymore. As it became inactive, it went into escrow, maybe pending or, hold do not show because it's already in the escrow process. Somebody already got it. Or another reason could be because, the seller maybe decided that they don't want to sell the property anymore. It could be many, many, many reasons. And we can always get that information for them. We can always get that information for the buyer, correct. So that's what happened with ours. Remember, it was an escrow, now we're... Yeah, that's what the client that we're helping, get in escrow today. Eloy, es de que si vieron algo así suceder, de veras hay que ver si de veras esa propiedad es for real, si está a la venta, ¿verdad? Y también acuérdate, hay sellers que nomás están testing the market. Dice, voy a poner la casa en el mercado a ver qué me cae, y luego dice, ay no, siempre mejor ya no quiero vender porque no me dan lo que yo quiero. Y otra razón, a lo mejor Silo no hizo update la información tan rápido como debiera estar updated. Right. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No, ¿Terminamos? Okay, so let's go into the raffle now because we already run out of time. Vámonos con la rifa, Brenda. Do we have a winner? There's 2 people actually, so we're gonna have to... All right, so let's get Brenda to come up and then... All right, so you're saying that we have 2 people que se ganaron. Yes, so hay 2 personas que they answered the question correctly. It's going to be up to you guys if you guys want to wait till tonight's show. You know how we pass it again at 9 to get a winner, and we'll do that raffle. You know how it picks the winner? Yes. So All right. we can do that, or you guys can pick a winner. We can wait for tonight's show tonight también. people can And have a then chance. we raffle. And then we raffle the 3 or what? If somebody else goes, we'll pick a name. Correct. Yeah. Okay, all right, so we'll do that. So keep answering. Ya hay 2 personas que han contestado la pregunta correctamente, entonces vamos a esperar ahora en la noche para que lo puedan ver de nuevo y poder contestar su answer, okay? Perfect, guys. Perfect Valentine's gift. All right, okay, so we, Thank you. just a quick reminder for the seminar, if you guys want to sign up, we're going to put it on the comments on the bottom, so you guys can go ahead and sign up for the seminar. Ahí tenemos más tiempo para contestar más de sus preguntas, ayudarles a que se precalifiquen también, Mónica. Sí. And the last seminar we got 3 people that got pre-approved y ya están buscando su casita. So eso gets me really excited que la gente se está poniendo las pilas este año. Absolutamente. Y también si quieren más información de los programas que ya han pasado, los otros 9 programas, incluyendo el del día de hoy, tenemos nuestro canal de YouTube. Pueden ir a buscarlo ahí, Remax Innovative, y pueden encontrar ahí cada episodio. Son diferentes, hablamos de diferentes cosas. Busquen el título si es algo en específico, y si no lo encuentran ahí, pues mándenos un mensaje, con mucho gusto. Yeah, we can send them whatever episode they want to see it. One of the raffle persons says the one that answered first, que la que contestó primero se lo gana. All right, okay, everybody. So it's Gracias time por to estar finish the aquí. show. Nos vemos. Ya estamos Y hasta la próxima. Nos vemos. Nos próximo pasamos un martes poquito a el día las de 12. ahora. All right. Vámonos a comer porque ya la tripa grande se está comiendo la chiquita. Ay.